¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros de los medios de comunicación y a la sociedad en general que se conecta a través de nuestras redes sociales para dar seguimiento a esta rueda de prensa. En días pasados, durante la pasada semana, un grupo de ambientalistas realizó una denuncia pública en la que se hicieron señalamientos muy serios sobre el manejo del relleno sanitario de San Nicolás. Derivado de esta denuncia, el gobernador del estado, Martín Orozco, instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Procuraduría de Protección al Ambiente, pues para que se hiciera un análisis y pudiéramos dar respuesta, sobre todo en lo señalado que implica directamente al gobierno del estado. Para dar esta respuesta nos acompaña Héctor Anaya Pérez, director general de Gestión y Política Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, quien nos va a dar un amplio panorama de cómo está la situación del relleno sanitario y las acciones que puede emprender el gobierno del estado. Adelante, Héctor, buenos días. Gracias, Mari. Muy buenos días. Buen inicio de semana a todos los representantes de los medios de comunicación y a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Como ustedes saben, la prestación de los servicios públicos es muy importante y por lo que hace al municipio de Aguascalientes, hemos venido observando desde el año 2018 un detrimento en la calidad con la que se prestan estos servicios públicos. No solamente es la última etapa, la de disposición final, la que presenta serios problemas, es todo el sistema de limpia y aseo público, que es, hay que recordar, aseo, recolección, traslado, posible valorización y disposición final de los residuos sólidos urbanos. Nos vamos a concretar en la disposición final, que es el relleno sanitario, porque es el objeto de la denuncia pública que hacen las organizaciones ambientalistas, pero la realidad es de que todo el sistema de limpia presenta severas fallas. Bueno, los representantes de estas organizaciones refirieron que el relleno sanitario San Nicolás venía siendo por años modelo a nivel nacional e internacional y efectivamente les asiste la razón. En el pasado reciente, el relleno sanitario San Nicolás, en el año 2014, obtuvo la certificación bajo la norma ISO 14001 y de nueva cuenta, en el año 2016, logra recertificarse bajo esta norma, que no es más que el cumplimiento de la gestión ambiental en la operación del sitio de disposición final. La siguiente lámina, por favor. Es conocido de la opinión pública que el municipio de Aguascalientes toma la decisión de formalizar una asociación pública-privada para que una empresa denominada PIMSA tuviese participación en la última etapa del sistema de limpia y aseo público, que es la de disposición final de residuos sólidos urbanos y su posible valorización. Si bien esta participación de la empresa tuvo la autorización del Cabildo, del Congreso del Estado, no se ha registrado esta asociación pública-privada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay que tomar en cuenta que una asociación pública-privada va a comprometer los recursos de la entidad pública contratante por ciertos periodos de años. De ahí la necesidad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público valore la factibilidad de autorizarla. Hasta el momento ello no ha sucedido. La siguiente lámina. Hacemos mención a la proyección que se hizo de la participación de la empresa porque una de las características más importantes que tienen los servicios públicos es la de la continuidad, es decir, que el servicio público satisfaga una necesidad colectiva. Puesto que la APP no se registró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estimamos que alrededor del mes de diciembre
del año pasado, alrededor de enero de este año, prácticamente ya el municipio abandonó su responsabilidad constitucional. Anteriormente, a diciembre del año pasado, lo venía prestando de manera directa el municipio. Hay que recordar que la Constitución establece que los servicios públicos se pueden prestar de manera directa o lo pueden prestar los particulares con arreglo a la Constitución y con arreglo a la ley. Antes de diciembre del año pasado, lo venía operando el municipio con anomalías y ya para diciembre, enero, ustedes recordarán que hubo una manifestación de los pepenadores que se encuentran en el sitio de disposición final. Bueno, pues esa manifestación tuvo lugar a consecuencia de la entrada de la empresa. Nosotros consideramos que pues la empresa finalmente, al no obtener el registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, empieza a retirar paulatinamente su maquinaria, su personal. Ahí en las láminas podemos observar el estado en que se encuentran las unidades que son propiedad del ayuntamiento. Sin maquinaria y sin personal calificado es imposible realizar la operación del sitio. La siguiente lámina, por favor. En este documento se presenta la solicitud de modificación del proyecto de la etapa sexta A como responsabilidad del municipio de Aguascalientes. Esta solicitud se presenta al Gobierno del Estado de Aguascalientes, a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, porque somos la instancia competente para realizar las autorizaciones de impacto ambiental. Aquí aprovecho para hacer mención que una autorización de impacto ambiental tiene el propósito de evitar contaminación en suelo, en agua y en aire. Depende de la actividad o la obra que se esté realizando. Uno de los principios más importantes del derecho ambiental es el de la prevención, es decir, evitar que los riesgos, los daños al medio ambiente se produzcan. Por eso es que hay normatividad específica para evitar ello. Bajo esas normas es que el Estado tiene a bien autorizar o no impactos ambientales de actividades o de obras. El municipio de Aguascalientes presentó para la etapa sexta A un documento donde se nos informaba que le daba una vida útil de 1.7 años. Nos llamó mucho la atención porque es un tiempo sumamente reducido. Prácticamente la proyección que está haciendo el municipio de Aguascalientes es al término de su periodo constitucional, siendo que una adecuada planeación estuviese proyectando etapas con una vida útil de al menos 5 años. ¿Por qué? Porque el Estado, gracias al impulso que le da el Gobierno del Estado de Aguascalientes a la iniciativa privada, está creciendo la economía, está creciendo la población y con ello hay un incremento en la generación de los residuos. Entonces, tenemos que planear a mediano y largo plazo. A nosotros nos parece una medida ya más cortoplacista, muy restringida en cuanto a los tiempos, en cuanto a los márgenes, porque prácticamente lo que le va a heredar esta administración municipal a la siguiente es un gran problema. El nuevo alcalde de Aguascalientes o alcaldesa, pues el primer problema que va a tener es el de la operación del sitio de disposición final de los residuos urbanos. Le van a entregar las llaves y también un problema enorme. A raíz de todo esto, se tuvieron acercamientos con las autoridades municipales, sobre todo para sensibilizarlos,
para hacerles del conocimiento que la autoridad estatal estaba consciente de que la operación no estaba conforme a la norma 083 Semarnat 2003. Esta norma regula el diseño, la construcción, la operación, la clausura y la postclausura de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos. Y no hay margen a error. Esa norma especifica debidamente cómo se deben de controlar los lixiviados, cómo se debe de aprovechar el biogás y qué medidas debes de tener para evitar los impactos al medio ambiente. Derivado de esa reunión, les precisamos, mediante oficio que está en la presentación y que se hace del conocimiento a la opinión pública, que el relleno sanitario San Nicolás, en su sexta etapa, fue autorizado para recibir 1.056.000 toneladas. Cuando se presenta un proyecto de relleno sanitario a evaluación de impacto ambiental, es importante revisar el diseño, es decir, la capacidad volumétrica que va a tener aquel sitio de disposición para poder albergar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial durante un periodo de tiempo. Sí observamos que tenían una confusión y consideramos pertinente precisarles que la autorización de impacto ambiental para la sexta etapa debió de haber sido simple y sencillamente para recibir 1.056.000 toneladas. Si hay una buena operación, si hay una compactación arriba de los 730 kilogramos por metro cúbico, podemos tener una ampliación razonable de su vida útil, razonable, pero no podemos tener un exceso de recepción porque finalmente el sitio fue diseñado para una X capacidad de almacenamiento. La siguiente lámina, por favor. El 28 de abril del año en curso, el municipio de Aguascalientes le presenta a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua un informe, un reporte del cumplimiento de las condicionantes de la autorización de impacto ambiental. Cuando se otorga una autorización de impacto ambiental, comúnmente, frecuentemente, se fijan una serie de condicionantes que están sujetas a lo que precisamente establece la norma 083. A nosotros nos llama la atención en ese informe que se hablaba de un adecuado control de lixiviados, lo que en la realidad no estaba sucediendo. La siguiente lámina, por favor. Derivado de este reporte que ellos presentaron, consideramos prudente advertirles en el mes de mayo que el inadecuado manejo de los lixiviados estaba generando migración e incluso ya escurrimientos afuera del sitio de disposición final. Esto con el riesgo de que se pudieran estar contaminando suelos aledaños al sitio o incluso que pudiera haber el riesgo de contaminar aguas superficiales o aguas subterráneas. Esto es muy delicado. Hay que recordar que el lixiviado es un líquido que se genera por la reacción, por el arrastre, por la filtración que se tiene con los residuos sólidos y trae una carga de sustancias contaminantes muy alta y esto puede afectar la salud de la población, la salud de los demás seres vivos y pone en riesgo al medio ambiente. Por eso es muy importante lograr las certificaciones
de calidad. En las imágenes vamos a observar que esa migración del lixiviado fue en tal volumen que escurrió hacia el exterior del sitio de disposición final. Y ustedes alcanzan a observar una línea blanca, es un colector fluvial. Vamos a ver ese colector fluvial hacia dónde va a descender y cuáles van a ser las posibles afectaciones. Ahí está, nos podemos regresar a la anterior lámina, que es muy importante. Ahí, compañeros, ustedes pueden ver al fondo la carretera, pueden observar cómo ya hay una laguna de lixiviado. Hay que destacar que esta laguna ya está afuera de donde existe geomembrana. Cuando se prepara un sitio de disposición final, se coloca una geomembrana que no es más que un geotextil que va a impedir que haya filtraciones al suelo. Ahí donde está la laguna del lixiviado ya no hay geomembrana. Entonces hay un alto daño, un alto riesgo y un daño al medio ambiente, porque precisamente ahorita que estamos en periodo de lluvias, todo esto va a aumentar el volumen y va a contaminar aguas superficiales y muy probablemente también aguas subterráneas. Aquí tenemos una foto aérea del sitio y vemos cómo se concentra la migración del lixiviado hacia esa parte de la carretera. Fue donde identificamos el problema, e incluso esto fue identificado fuera del sitio, no hubo necesidad de entrar al sitio de disposición. Vemos cómo el mismo declive que tiene el terreno pues va a favorecer que por gravedad venga el escurrimiento, venga la migración del lixiviado, y esto nos debe de llamar la atención porque si no se corrige la operación, esto se va a seguir incrementando progresiva y de manera muy riesgosa para el medio ambiente. Aquí vemos afloramientos de lixiviado en un corte de terreno que se hizo ya en lo que es la sexta etapa A. Vemos cómo se dañó la geomembrana y cómo este afloramiento pues no tiene ningún control. En la parte de abajo vemos una lámina donde están los residuos abundados, sin compactar, sin cubrir. La norma 083 te establece que tienes que hacer tu compactación a más de 730 kilogramos por metro cúbico y que tienes que tener una cobertura de esos residuos en menos de 24 horas. El propósito de esta normatividad es evitar la dispersión de los residuos, la contaminación del aire, y esto que estamos viendo, esta exposición de los residuos ahorita con las lluvias, va a provocar el aumento de generación de lixiviados, y si ahorita no hay control, este problema todavía va a ser mayor. Aquí vemos dos láminas interesantes. Vemos las lagunas de oxidación. Es el método que la norma establece de control del lixiviado. Estas lagunas de oxidación tienen el propósito de que una parte se pueda evaporar y otra parte se pueda estar reinfiltrando al sitio para generar más biogás. Lo que nos llama la atención es que en un tiempo sumamente corto vemos una disminución drástica del volumen. No hay evidencia documental ni reportada ante la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua de cómo se extrajo y qué manejo se le dio a ese volumen del lixiviado. En la segunda lámina vemos cómo ya además se empezó a depositar residuos que están expuestos
con todas las consecuencias que ya conocemos de contaminación al aire, y consideramos que esto es un problema muy grave. Bueno, en esa lámina seguimos viendo cómo se presenta el inadecuado control de lixiviados. Son distintos enfoques de cómo se evidencia. Y en las siguientes láminas estamos viendo cómo por un tiempo muy considerable se ha dejado de hacer la compactación y la cubierta del residuo sólido urbano. Ustedes pueden ver en la segunda lámina que ya es un residuo ya por las características, por el color, que ya tiene mucho tiempo expuesto y pues obviamente con las consecuencias medioambientales correspondientes. Vemos la migración del lixiviado, vemos cómo ya el residuo tiene mucho tiempo con la falta de compactación, de cobertura, y cómo se está ya quedando el lixiviado en algunas partes del terreno. Igualmente, el residuo sólido urbano expuesto, con mucho tiempo de no ser atendido en cuanto a su compactación, en cuanto a su cobertura, la migración del lixiviado, el escurrimiento. Adelante. Esto es muy importante porque este escurrimiento ya lo tenemos en una área donde no hay geomembrana. Más adelante les vamos a exponer qué es lo que va a solicitar el gobierno del estado, pero vemos en la foto aérea cómo ya el lixiviado se está incorporando a lo que es un cuerpo de agua aledaño al sitio de disposición, y obviamente esto va a acarrear consecuencias medioambientales muy graves. Estamos señalando en la imagen 3 cuerpos de agua. Obviamente en temporada de lluvias pues va a tener corriente, y es muy delicado que estos escurrimientos estén afectando los cuerpos de agua y desde luego los suelos. Aquí vemos en las imágenes residuos sólidos urbanos abundados, sin compactar, sin cobertura. Vemos una área en la lámina que fue destinada para la conservación y que incluso al día de hoy hay extracción de material. Cuando se diseña un sitio de disposición final, es muy importante qué se va a destinar para conservación, dónde va a estar la zona de amortiguamiento, todas las áreas muy bien definidas, y nos llama la atención que en esa área de conservación ahora inclusive hay una afectación y hay extracción de material. Todas esas llantas hacinadas están en una zona que le llamamos de amortiguamiento. No deben de estar ahí por ningún motivo. Son un riesgo para las propias personas que trabajan dentro del relleno, ya sea personal, ya sea recuperadores de material reciclable, y consideramos que pues esto no es posible que se esté operando de esta manera. Los residuos sólidos urbanos abundados ya de mucho tiempo, por meses, generando una gran contaminación del suelo, del agua y del aire. Un área que es muy evidente la dispersión de los residuos. Vemos un remolino y cómo hay dispersión de partículas.
Las personas que viven cerca del relleno ya nos han comentado de que empiezan con afecciones respiratorias. Imagínense ahorita con el problema del COVID-19 y que tengamos esta operación incorrecta, pues todavía se incrementa mayor el riesgo sanitario. Vemos lixiviado, fuera de control, el residuo abundado, generando fauna nociva. Uno de los propósitos de que se tenga la compactación y la cobertura en tiempo y forma, pues es reducir la generación de fauna nociva, porque finalmente todo eso se va a derivar en las poblaciones aledañas. Les estamos presentando un video donde pues nos da una mayor dimensión de la falta de trabajo, de la falta de maquinaria, de la altura que ya han alcanzado. Podemos ver el tamaño de la unidad que va recorriendo y ya la altura que han tomado los residuos, precisamente por el rezago que se tiene en la compactación y en la cobertura. Vamos a observar otro video. Aquí tenemos la generación de metano. Sabemos que la descomposición de forma anaeróbica de los residuos va a generar algunos gases de efecto invernadero. De los más contaminantes el metano, 21 veces más contaminante que el dióxido de carbono, y vemos cómo está generándose sin ningún control, y esto aumenta el riesgo de explosividad en el sitio y desde luego el riesgo para poblaciones aledañas. Vemos cómo el lixiviado se está generando sin ningún control. Igualmente, otro video donde vemos el volumen que se está generando. Sin control alguno, y sobre todo en áreas donde ya no hay geomembrana, donde la contaminación del suelo es un hecho y donde es muy probable que la contaminación del agua superficial también así lo sea. Vamos a recapitular lo que hemos expuesto. Compañeros que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación, decíamos que el relleno sanitario San Nicolás se había certificado en 2014, en 2016, no lo hizo, en 2018 las unidades verificadoras recomiendan que sea con una periodicidad de 2 años, no se hizo en 2018 y es evidentemente imposible que se pueda acreditar en 2020. Derivado de lo anterior, nosotros consideramos referir lo que ha actuado, en este caso la Proespa. El 29 de marzo del 2020 se levantó acta por incendio en el relleno sanitario. El 2 de julio del 2020 se realizó clausura preventiva de las etapas cuarta, quinta, sexta y sexta A por mal manejo y mala operación en el sitio, tanto de residuos sólidos urbanos y obviamente el control de los lixiviados. La siguiente lámina.
Nosotros, como gobierno del Estado, reconocemos el valor de las organizaciones ambientales de haber realizado esta denuncia pública, porque la participación ciudadana es muy importante. No se puede permitir de que San Nicolás siga siendo un tiradero a cielo abierto. Lo que técnicamente sucede ahorita en San Nicolás es de que tenemos un tiradero a cielo abierto encima de lo que fue un relleno sanitario. Eso está totalmente acreditable, es evidente, y por lo tanto vamos a hacer una serie de acciones. Bueno, para redondear esta presentación, que como ustedes se han dado cuenta, tiene elementos técnicos, pero se hace con el propósito de una mayor comprensión de los temas. Bueno, el gobernador nos ha encargado que se realicen estudios para corroborar si efectivamente hay contaminación tanto en suelo como en aguas superficiales aledañas al sitio de disposición. Tendrá que iniciarse por parte del municipio de Aguascalientes la etapa de clausura y posclausura de la sexta etapa y de continuar la incapacidad en la gestión de todo el sistema de limpia y en particular de disposición final por parte del municipio de Aguascalientes, pues el gobierno del estado de Aguascalientes estaría valorando habilitar un nuevo sitio de disposición final. Hacemos un llamado institucional para que el municipio de Aguascalientes, encabezado por la alcaldesa Tere Jiménez, asuma su responsabilidad constitucional de prestar el servicio público de disposición final de los residuos sólidos urbanos de manera eficiente. Los servicios públicos son prioritarios para la población, no pueden desatenderse porque generan problemas muy importantes y se puede afectar la salud de la población. El municipio de Aguascalientes tiene que priorizar su gasto público. Es importante que corrija la visión y la gestión que actualmente están teniendo. Los servicios públicos son una responsabilidad constitucional, de ninguna manera pueden desatenderse. Así es que el gobierno del estado de Aguascalientes estará muy atento, observando que la operación sea la correcta, remediar el sitio y pues estamos, compañeros, abiertos a cualquier pregunta, a cualquier comentario. Tenemos aquí ya varias preguntas, Héctor. La primera es de Dulce Rodríguez, de Radio BI, que nos comenta respecto al relleno sanitario, ¿qué informe tienen sobre la planta de tratamiento que quedó de entrar en operación desde hace meses? Y si en las condiciones actuales del relleno es posible que pueda entrar en operación una planta separadora como esta que se había planeado. Lo deseable es que en México y en Aguascalientes concretemos la etapa de valorización de los residuos, es decir, que todos aquellos materiales que son recuperables y que se pueden aprovechar para hacer otras materias primas o que se puede aprovechar generando energía, se haga. Es lo deseable, es lo atendible. La manera en la que se hace, la manera en la que se hizo por parte del municipio de Aguascalientes es lo inadecuado. Es decir, se le dio participación de manera ilegal a PIMSA, dejándole la operación del sitio, siendo que aún no estaba registrada la asociación pública-privada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y finalmente esto vino a derivar en la desatención y en la irresponsabilidad del municipio de Aguascalientes. Hay un contrato autorizado por el Cabildo, por el Congreso, mas no se ha perfeccionado. Los contratos jurídicos tienen que perfeccionarse. En este caso no se ha terminado de perfeccionar porque
Esa figura legal requiere del registro y de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y hasta el momento no se ha formalizado ello. Por tanto, es ilegal que la empresa tenga algún tipo de participación. Y finalmente, cuando ya no lo consideraron factible, que es recientemente, pues ya han abandonado el sitio, y ahora el municipio se encuentra en un grave problema porque su maquinaria está descompuesta, porque ya no tienen el mismo número de personal y sí tienen un grave problema de operación. Adrián Flores de LJA nos da dos preguntas. Una es: ¿se detectó que los lixiviados mal manejados hayan contaminado algún cuerpo de agua subterráneo? De ser así, ¿qué tan grave es la afectación y quiénes se van a ver vulnerados por este mal manejo de lixiviados? Y un segundo cuestionamiento dice que en el caso de que se proceda con el cierre permanente del relleno sanitario, ¿qué se propone para que el Estado pueda recolectar y atiborrar, y acumular en todo caso, sus residuos? Con el volumen de generación de lixiviados que está teniendo San Nicolás, con la falta de control del lixiviado, más el periodo de lluvias que estamos inmersos, con toda seguridad vamos a tener aguas superficiales contaminadas por lixiviado. Vamos a hacer estudios para corroborar la dimensión de esta contaminación en suelo, en aguas superficiales y en aguas subterráneas. Estamos valorando la posibilidad de habilitar un nuevo sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Con eso queda respondida también la pregunta de Cintia Macías, que habla sobre esa infraestructura en caso de que se cierre de manera permanente el relleno sanitario. Y tenemos otras dos preguntas de Alejandro Romo de Newsweek. Dice: ¿en qué consiste el proceso de etapa de clausura y postclausura del relleno y en qué lugar se estarían enviando los residuos sólidos urbanos? Esa es la primera. Y la segunda: durante el lapso que ha estado clausurado parcialmente el relleno sanitario, ¿se han detectado tiraderos clandestinos en otras zonas de los municipios? Sí, Mari. Cuando escucharon clausura y posclausura, son etapas previstas en la NOM 083 Semarnat 2003. No tiene que ver como una medida preventiva de un procedimiento, en este caso de la Proespa. Quizás se puede haber la confusión. Entonces, cualquier etapa bien habilitada prevé una etapa de clausura y de posclausura. Es una serie de medidas de operación y de carácter administrativo para darle ya un seguimiento de monitoreo al sitio que ha quedado clausurado. Hay que recordar que si bien ya no va a estar en operación, se sigue descomponiendo los residuos de forma anaeróbica, se sigue generando biogás, entonces el sitio tiene que estar monitoreado. Pero a eso se refiere, no propiamente al acto administrativo derivado de un procedimiento de la Proespa. ¿Cuál era la otra pregunta, María? Es que si durante el lapso que se clausuró parcialmente el relleno, esto sí por parte de la Proespa, se ha detectado tiraderos clandestinos en otras zonas de los municipios. Tenemos tiraderos a cielo abierto en comunidades en el límite con Zacatecas, y que incluso todavía se agrava más el problema porque hay incineración. No es propiamente en territorio de Aguascalientes, es en una franja colindante entre los dos estados, pero sí nos está afectando la salud de nuestra población. Entonces, no estamos libres de riesgos de esa naturaleza. Aquí la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente tendría que estar muy atenta a que no suceda aquello, porque las empresas que generan residuos de manejo especial de volumen muy considerable, a algunos se les ha negado ya el acceso al relleno sanitario San Nicolás en razón de que no hay espacio. Entonces, el generador tiene dos opciones: o se va a otro sitio de disposición fuera del estado con un costo de operación mayor, o pues cae en la tentación de hacer una indebida disposición en algún terreno, en algún cauce.
Estas son las consecuencias de no operar adecuadamente un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos. Nada más quisiera precisar, Héctor, que la pregunta de Alex Romo se refiere a cuando Proespa clausuró parcialmente, había ahí en el relleno sanitario posibilidad de que los municipios llevaran sus residuos, ¿verdad? A eso se refiere la pregunta. O sea, se clausuraron algunas partes, pero había posibilidad de que llevaran sus residuos. Es correcto, la recepción siempre fue permanente, aunque está claro que ya la operación de esos residuos no es la adecuada. Pero la recepción de los municipios, de los particulares, no se interrumpió. Bueno, pues queremos agradecer a todos haber seguido esta transmisión y no sé si tengas algún mensaje final que pudieras darnos. No, bueno, nada más así como aumentar esto, aclarar, pudo haberse interrumpido porque la clausura pudo haber sido definitiva, había elementos para ello, no se toma esa decisión porque finalmente se provocaría un problema de mayor dimensión. Entonces, no se interrumpió, siempre fue permanente la recepción, pero el manejo continúa siendo inadecuado. Pues agradecerles, decirles que vamos a dar un seguimiento muy puntual a este tema y que estamos abiertos a cualquier comentario que nos pudieran hacer en cualquier otro momento. Muchísimas gracias a todos y les pedimos estar pendientes de la transmisión con respecto al tema de salud. Buenos días a todos.